Un saludo a todos en nombre de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Celebramos el centenario del nacimiento de nuestra beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, y para hablarnos de su vida está con nosotros el fray Juan Azcurra. Buenas, un gusto, mi nombre es fray Juan Azcurra, soy carmelita descalzo, estoy en la comunidad de Tuparoga, allí en Lambaré. Y estoy trabajando con todo lo que tenga que ver la causa de Chiquitunga. Estamos, nuestra querida beata, ¿no? María Felicia de Jesús Sacramentado, que este año estamos celebrando sus 100 años. Estamos iniciando esos 100 años de recordar su nacimiento. El 12 de enero, justamente ayer, ¿no? Entonces, este año de gracia que el Señor nos regala, y es increíble, ¿no? En un país tener a una santa, y a una santa tan ejemplar como es Chiquitunga. ¿Por qué digo eso? Porque ella fue una mujer sencilla, que lo único que hizo fue abrirse al amor de Dios. Ella se entregó al amor de Dios. Eso es algo ejemplar para hoy, ¿no? Porque a veces tenemos la concepción de los santos tan alto, que nos olvidamos de tocar la tierra, ¿no? De tocar los pies, poner los pies en la tierra. Y ella lo único que hizo, como le vuelvo a decir, es abrirse al amor de Dios y hacer su vida cotidiana en torno a eso, a Dios, a lo que Dios le iba suscitando desde el corazón. Por ejemplo, cuando ella era chiquita, ella vio la necesidad de una nenita que tenía frío y su papá le acababa de regalar un abriguito y ella le dona a esta nenita necesitada. Rápidamente ella despertó este amor, ¿no? Como decimos en guaraní, ojechacuá, de ver la necesidad del otro. Y le dio su abriguito. Claro, su papá después la regaña y ella le dice, no, tranquilo papi, que yo no tengo frío, ¿verdad? Pero la nenita sí tiene frío. Y cuenta los testimonios que se le veía temblando a Chiquitunga. Bueno, así también, eso ya desde muy temprana edad. Luego mientras que va creciendo, como dice en el Evangelio, ¿no? De Jesús, va creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Bueno, Chiquitunga también creció en estatura, bueno, vamos a decir que creció en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Chiquitunga era bastante bajita, por eso el apodo de Chiquitunga, ¿no? Y ella va, como le decía, creciendo en sabiduría y en gracia, entonces va ayudando a los demás. Rápido se une a la Acción Católica allá en Villarrica, desde muy jovencita, para poder saturar a todos de Cristo. Ella, antes de
de cualquier actividad, se iba a la capilla y le recitaba a Jesús uno de sus poemas que era: ábreme Jesús la puerta, la puertita de su sagrario, de tu sagrario, para poder estar con él ahí un ratito, que esa era su hora de la guardia, bien tempranito, donde ella quería estar con él. Y luego se iba a hacer sus distintas actividades, ya sea el colegio, la pastoral o lo que su familia le encomendaba. Y ese acercarse a Jesús todos los días le vinculó, construyó un vínculo con él, un vínculo tan fuerte que jamás se soltó. Y aún en los momentos más difíciles de su vida, como fue tener que emigrar, vamos a decir, de Villarrica para Asunción porque su papá fue exiliado en los momentos difíciles, ¿no?, de la Revolución del 47, más o menos el contexto histórico. Entonces, por conflictos políticos, una inestabilidad política en el país, entonces su padre era de uno de los partidos y tuvo que salir del país, ¿no?, por seguridad. Y ellos vienen para Asunción. Aquí en una ciudad nueva, nuevos vecinos, nuevo todo, se mudó, vuelve, lo primero que hace es buscar una iglesia y unirse a la Acción Católica de Asunción. Y ahí es donde empieza a desplegar más también su actividad pastoral. Ya era más grande y consigue un amigo que puede con ella a la par caminar, que va a ser Ángel Zaguá, ¿no? Que ella con él va a tener los permisos que antes no tenía para poder visitar a más personas y más tiempo. Entonces, aparte de que él era médico, podían visitar a los enfermos, mientras que ella les hablaba de Jesús y eso él le controlaba la salud. Y una frase que en lo personal me fascina es que ella dice: con mis pies voy a llegar al cielo, gracias a mis pies voy a llegar al cielo, porque ella se aplanó a Asunción, todo lo que es Barrio Obrero, bajó hasta Sajonia, todo, ¿no? O sea, aplanó. Entonces, incluso a veces sus amigas le daban el dinero para el pasaje, para que no vaya caminando, y ella decía: sí, voy a ir en colectivo, y se lo guardaba para darle a alguien que necesitaba. Y sus amigas le decían: no, usalo vos. Ella: sí, pero lo guardaba para alguien más. Porque ella, todo lo que, en vez de gastar por ella, lo que ella tenía, lo daba a los demás. Vemos esa aptitud que desde el principio, desde su verdad de cuando niña, lo hacía con este simple gesto de dar su abriguito. Una de las tantas hazañas que tenemos, ¿no?, que podemos compartir. Volviendo al tema de aplanar Asunción con sus pies, es algo muy simbólico también para nosotros hoy, porque este sentido de peregrinar, de caminar, en este día a día que vamos caminando, ¿no?, que a veces es cansador, con este calor, con fatiga, pero caminar hacia Cristo. El programa es Dejando Huellas, ¿no? Entonces, eso, dejar huellas, es porque hemos caminado, porque hemos avanzado y vamos hacia Jesús. Bueno, ella ha hecho eso, por eso ha dejado unas huellas tan grandes y tan fuertes en el corazón de las personas que nos vamos acercando hacia ella. Porque simplemente camina de forma humilde, sencilla, no deja su impronta, su sonrisa, su alegría y nos transmite a Jesús. Bueno, si nosotros caminásemos también como ella, ¿no?, en este deseo de saturar a todos de Cristo, de transmitir a todos con sencillez que Jesús nos ama, que Jesús te ama, eso va a ser tremendo y vamos a poder cumplir lo que ella siempre deseó, transmitir a Cristo por todos los medios posibles. Y yo digo que su corazón es el corazón de San Roque, tenemos, y el cerebro de Chiquitunga, ¿verdad?
Y pienso que el cerebro de Chiquitunga quedó porque ella pensaba mucho en Dios. Pensaba constantemente en Él, en cuánto le amaba y en cómo poder hacer que las demás personas lo amen y lo conozcan. Entonces, tanto pensaba que su cerebro se quedó intacto. Para mí es la explicación por el cual el cerebro de Chiquitunga es incorrupto. Porque pensó todo el tiempo en Dios y vivió con una alegría tremenda. Como decía hace rato, como nosotros también vivimos, ¿no? A veces con dificultades, con complicaciones. Ella supo llevar la cruz con elegancia, supo que ponerse encima a la familia y poder sacarla adelante, ayudar a su mamá en el cuidado de la casa, en la crianza de sus hermanos menores. Tuvo 6 hermanos, ella es la mayor. Ir a trabajar para poder sostener la familia. Era profesora en el Colegio Perpetuo Socorro de los Redentoristas. Temprano, antes de ir a clase, ella iba a la capilla, rezaba y luego iba a clase. Y a veces se quedaba dormida, ¿no? En clase, porque, claro, de ahí se iba para ayudar en alguna pastoral, en visitar a algún enfermo, incluso caminaba muchísimo para dar catequesis a una nenita, que la nenita terminó siendo religiosa, y por ese testimonio grande de Chiquitunga. Ella falleció hace 2 o 3 años atrás, esta religiosa, y fue catequizanda de Chiquitunga, y esa alegría, ese amor que le transmitía a ella fue lo que le despertó su vocación para entregarse a Dios. Bueno, así muchos más, ¿no? Y bueno, esas idas y venidas de Chiquitunga para dar catequesis, visitar a los enfermos, también le agotaba. Me imagino sus pies, lo callosos que habrán sido esos pies para poder, que le servían, ¿no? Para acercar más a Dios. Y a la noche, si leemos su diario, sus cartas, es increíble, porque de repente se queda dormida. Está escribiendo y se durmió. Después se despierta y dice, uy, me dormí, estaba agotada. Y claro, todo lo que hacía era para agotarse y nunca decía que no, siempre estaba ahí dispuesta a ayudar a su amigo Sawa también cuando él va a estudiar a España medicina, la especialización, y después desea entrar al seminario. Ella transcribía todas las notas y le mandaba a todos los periódicos que publicaba la Acción Católica para que él esté informado. Todo ese sacrificio que hizo, ¿no? También por ese amigo que en un momento fue también su amor, porque en eso también, ¿no? Sí, a veces digo, hay que saber lo que pedimos a Dios, hay que tener en cuenta lo que le decimos, porque a veces le pedimos y bueno, y Él nos da. Y ella antes, en su juventud, decía, deseo conseguir un amor y juntos dejar ese amor por el ideal. O sea, ella consagrarse a la vida religiosa y el varón hacerse sacerdote. Bueno, Dios le tomó la palabra y lo hizo, se encontró con Sawa, que él decide ser sacerdote y ella consagrarse a Cristo. Y no fue fácil, uno por la oposición de su familia, que no quería que sea religiosa, y otro también la oposición de la familia de Ángel Sawa, ¿no? Que su papá era musulmán y así que no aceptaba que su hijo sea sacerdote. Quien, entre paréntesis, ¿no? Un detalle no menor, Chiquitunga fue el que convenció al papá, ella fue a hablar con él para que no se tome fuerte contra Ángel. Gracias a ella amenizó el corazón del papá de Sawa, porque él tanto la quería a ella. Es otro ejemplo tremendo, ¿no? De cómo transmitía amor y podía tranquilizar a los que estaban a su alrededor. Bien,
cerrando paréntesis, ese detallecito, ¿no? Otro testimonio fuerte. Ella entra al Carmelo no fácilmente, ¿no? Porque uno, la posesión de su familia y también momentos fuertes, el tener que dejar un amor por algo más grande, por un ideal más grande, por ese ideal que ella siempre tuvo de entregarse a Cristo plenamente y entregarse en el Carmelo como monja carmelita de clausura. Algo que uno diría, ¿cómo, verdad? Ella que tanta actividad pastoral realizó, decide entrar a un estilo de vida de clausura. Y va a decir, yo soy del revés de Cristo. Cristo vivió 30 años en vida oculta y 3 años en vida pública. Y ella dice, estuve 30 años en vida pública y ahora empieza mi vida oculta en Cristo. O sea, todo lo veía en un sentido teologal, en un sentido desde Dios. Y eso la hizo santa. Y eso nos puede hacer santos también a nosotros. Mirar todo con ojos de fe y desde la vida teologal. No hacer grandes cosas. A veces pensamos que tenemos que levitar o tener dones espectaculares para ser santo. Pero no, Chiquitungas nos dice que para ser santo hay que amar. Hay que amar profundamente y querer ayudar a los demás. Porque ese amor es lo que nos despierta y nos mueve a amar más y ayudar al prójimo. Y porque desde ahí vamos a poder ver, como dice Santiago, ¿no? En su carta, muéstrame tu fe por las obras, o sea, tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Entonces, muéstrame el amor que le tienes a Dios por medio de las obras, por esas acciones que uno va realizando desinteresadamente hacia los demás. Bueno, ella es un ejemplo palpante, un ejemplo imponente de esto, ¿no? De ese ser cristiano hoy. En ser cristiano de una forma sencilla. Y es, pienso, y es espectacular, porque hoy nos dice mucho, hoy a la sociedad, a la juventud, a todos nos dice mucho ella. ¿Por qué? Aparte, a veces, otra cosa que a mí me asombra y me ayuda mucho es ver su proceso de maduración. Si leemos sus cartas, cuando ella dice, ya no te voy a escribir más, le dice a Sawá, ¿verdad? Y después dice, y le sigue escribiendo, después, no te voy a más escribir cartas, y le sigue escribiendo. O sea, a veces también somos un poco dependientes hacia las otras personas, ¿no? Pero ella, de a poco y sin temor, a demostrar lo que sentía, a abrazar lo que estaba pasando, lo iba escribiendo y lo iba redactando, o sea, transparente, y en su momento se da cuenta y dice, no, hasta aquí. Y corta con madura, ¿no? Ese nivel afectivo que tenía, podemos decir, ese apego, ¿no? Que tenía hacia Sawá, dice, no, hasta aquí. Y va abriéndose más al amor de Dios. Y se va dando cuenta que el amor de Dios es el que le va llenando a ella en su vocación a la vida consagrada. Y a veces pienso, ¿no? Y digo, qué difícil es esperar. Qué difícil, cómo sufrimos, porque Dios es paciente. Porque Dios es paciente conmigo. Y Chiquitunga me muestra y me dice, sé paciente, sabe esperar, que así vamos a ir madurando, a su tiempo, en su momento. Y eso a mí me ayuda bastante, porque a veces soy un poco ansioso y quiero las cosas ya, y quiero madurar ya, y no, al tiempo hay que darle, ¿no? Tiempo. Y ella también, va a decir, se va a excusar y decir por sus errores ortográficos. O sea, la dimensión humana tan grande de esta mujer
Y me da esperanza decir, yo también puedo llegar al cielo, yo también puedo ser santo, porque ella me muestra que la santidad se gana en el día a día, en las cosas cotidianas, en levantarme, en ayudar a mi familia, en hacer un buen trabajo, en conquistar a los demás con una sonrisa agradable, con la afabilidad, con un buen trato. Con eso, ¿no? Con eso vamos evangelizando a los demás y vamos transmitiendo a Cristo por activa y por pasiva. Ya volvemos después de esta pausita. Nacía una niña de bella familia allá en el Guairá, hija bendecida y abrazada siempre por el Papa Dios. Su presencia irradia mucha esperanza de paz y amor. María Felicia es la luz eterna de la caridad, Carmelita hermosa, sublime cultora de la amistad, santa servidora de los pies descalzos de la humanidad. Gran embajadora brilla con luz propia por su humildad. Para ti mi canto chiquitunga, santa hija de Dios Padre, con tu testimonio fiel al Evangelio seguís al Señor, y con tus mensajes elevar plegarias que llenan el alma. Hoy te veneramos y siempre pedimos por tu bendición. Entre los jazmines y aromas sacros te recuerdo a ti. Desde el cielo reina en su plenitud vuestra santidad. Chiquitunga Santa, la de los milagros, te venero a ti. María Felicia ruega por nosotros y el Paraguay. Para ti mi canto chiquitunga, santa hija de Dios Padre, con tu testimonio fiel al Evangelio seguís al Señor, y con tus mensajes elevar plegarias que llenan el alma. Hoy te veneramos y siempre pedimos por tu bendición. Para ti mi canto chiquitunga, santa hija de Dios Padre, con tu testimonio fiel al Evangelio seguís al Señor, y con tus mensajes elevar plegarias que llenan el alma. Hoy te veneramos y siempre pedimos por tu bendición. Y bueno, y eso, ¿no? Para mí, en este año jubilar, en este año tan grande, ¿no? De gracia, de poder acompañar estos 100 años
de Chiquitunga, les invito a participar, ¿no?, en las distintas actividades, ir al monasterio de las Carmelitas en Nuestra Señora del Carmen y San Rafael. Ahí está la tumba de Chiquitunga, acercarse a ella, decirle lo que nos preocupa, nuestros anhelos, nuestros deseos, pedirle que nos acompañe, acercarnos a ella, a conocerla más por medio de sus escritos y hacernos amigos de ella. Y de paso, como la Iglesia es maestra y madre, nos ha dado la gracia de que la tumba es un lugar para ganar indulgencia este año. Entonces podemos ir a visitarle a Chiquitunga y de paso, por ser peregrinos ahí, nos ganamos la indulgencia. Siempre y cuando nos hayamos confesado y hayamos participado en misa y rezamos ahí con Chiquitunga por las intenciones del Papa. Y así matamos varios pájaros de un tiro, le visitamos a Chiquitunga y ganamos una indulgencia y rezamos por el Papa. Tremendo, ¿no? Este año de gracia. Y bueno, acercarnos a ella para tener esa experiencia de amistad con Jesús. Y ella nos va a tomar de la mano y nos va a llevar hacia Jesús para ser muy buenos amigos. Porque después, como dice Santa Teresa y Chiquitunga lo confirma, todo se puede vivir con tal amigo presente. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos, hoy y para siempre, por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Imitémosla a ella. Ofrezcamos nuestros dolores y sacrificios sin quejarnos de nada y tratando de sonreír siempre. Que Dios y la Virgen nos bendigan.